Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, doctor Gustavo Salle. Que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulé. Porque cuando tengo... Buenos días. ¿Qué tal, amigos? Para mí, verdaderamente, un gusto, una satisfacción y hasta, si se quiere, una necesidad de retomar el contacto con ustedes. Tengo que reconocerles que unos cuantos amigos motivaron un enorme esfuerzo por parte nuestra para estar una vez más en Radio Fénix al aire, una vez por semana, los días lunes de 10 a 11. Como lo decía en mi cuenta de Twitter, este espacio lo banco, lo pago, lo financio estrictamente de mi bolsillo, con el esfuerzo de mi trabajo. Este espacio no tiene auspiciantes, no hay propaganda, no hay publicidad que el doctor Salle utilice para tan solo solventar, ya no digo para lucrar. Además, también ponía en la cuenta de Twitter: no pertenezco a ninguna sociedad secreta, más específicamente por la fuerza que tiene en nuestro país, no soy masón, más allá de que tengo muchos conocidos masones. Ustedes, los que ya me escuchaban del ciclo anterior, saben que soy ateo, es decir, no profeso ninguna religión. También quienes me siguieron en ciclos anteriores saben que normalmente hace mucho tiempo que no creo en el proceso electoral y que pago la multa, es decir, no tengo vinculación a ningún aparato de partido político. No existe ningún tipo de condicionamiento en lo que yo expreso en estos micrófonos. Me considero libre y la principal lealtad que debo tener es con mi propia conciencia. Puedo estar equivocado, sin lugar a ninguna duda, en muchos de los conceptos que yo vierta para ustedes. Es más, confieso públicamente mi ignorancia y que esta audición sirve para que estudie y trate de mitigar mi ignorancia, tratando de acceder a conocimientos en distintas áreas del quehacer humano. En otros por la formación profesional, por los 56 años que estoy por dejar y pasar a los 57, la experiencia, el hecho de haber tenido interés por las ciencias sociales desde muy niño, por la política más específicamente de muy niño, y haber vivenciado, haber experimentado determinados procesos de carácter político, nos da cierto conocimiento, y eso es lo que nos permite estar aquí tratando de transmitirlos, de exponerlos, de debatirlos, inclusive con ustedes, porque como es la operativa, la mecánica normal de esta audición, yo doy mi celular, el 099-663-580, y ustedes me pueden mandar los mensajes
que estimen convenientes, que genere la audición y también a veces, ¿por qué no?, el contacto directo, como muchas veces lo tengo con los amigos que disponen de su valioso tiempo para escuchar nuestras reflexiones. ¿Reflexiones sobre qué? Para los que se suman a los amigos que nos venían escuchando desde tiempo atrás. Reflexiones sobre el poder, reflexiones sobre cómo funciona, ya no la realidad nacional, sino que pretendemos abarcar el funcionamiento del ser humano, porque la realidad nacional está en buena medida inserta y condicionada por la realidad global, ello sin lugar a ninguna duda. ¿Y por qué el nombre de el poder real? Bueno, porque evidentemente si hablamos de un poder real, estamos dando a entender, o implícitamente el concepto supone, permite inferir que hay un poder ficticio, o hay un poder formal, o hay un poder aparente, que es el que percibimos, es el que se nos muestra, pero que no es efectivamente el real. No es el que toma las decisiones esenciales, las decisiones de fondo. No son los personeros que aparecen en los grandes medios de comunicación, no son los políticos los que ejercen realmente el poder. Y no vamos a andar con mucho misterio. Vamos a decir claramente dónde radica el poder real. El poder real radica en una élite oligárquica fundamentalmente financiera. Es decir, en buen romance, en los banqueros. Por allí, gente preocupada en estos temas pueda reflexionar y decir, pero perdón, Salle, también ejercen poder las grandes corporaciones internacionales en las distintas áreas, petrolera, la militar, la farmacéutica, la tecnotrónica, en fin, la que a ustedes se les ocurra. Sí, sin lugar a ninguna duda, pero cuando se estudia la composición de los dueños de esas corporaciones, usted llega a la conclusión de que el poder financiero, el poder de los banqueros, está también presente en esas corporaciones. Y que a través del sistema financiero, a través de los organismos internacionales de crédito que trabajan para el sistema financiero, se diseñan las políticas que fomentan, que viabilizan, ¿verdad?, el enriquecimiento ilimitado de estas corporaciones en detrimento de la gran masa de la humanidad. Esa es la esencia del sistema que estamos viviendo, un sistema absolutamente ganador, un sistema que triunfó de medio a medio. A lo largo de estas audiciones veremos si el que se le opuso, si el que confrontó realmente era una fuerza de confrontación que buscaba ganar la contienda y eliminar este sistema, o si, por el contrario, aquello que en su momento algunos percibíamos como esa fuerza opositora, confrontativa, que buscaba destruir el sistema capitalista, realmente era ello, o por el contrario, fuimos manipulados y fuimos objeto de una metodología para llegar a esta situación actual. Tantas veces los que nos han escuchado en audiciones anteriores saben que me estoy refiriendo a la metodología hegeliana de tesis, antítesis, síntesis, y que
por estos tiempos nosotros decimos que estamos viviendo la síntesis. Pero claro, estamos dando a entender ya en estos conceptos de que aquello era un plan preconcebido, que estaba armado, que estaba proyectado, que era premeditado. Y bueno, y así surgen naturalmente las voces que buscan desacreditar, descalificar estas muy excepcionales audiciones, no la mía en particular, sino las que tienen este discurso, las que buscan este estudio de la realidad. ¿Por qué, amigos? Bueno, porque son las voces disidentes, son las voces que van contra el sistema, son las voces antisistémicas. Y ustedes comprenderán que si el sistema lo sustenta un grupo de poder ilimitado, como es el sistema financiero internacional, además entronizado en las grandes corporaciones de las distintas áreas del quehacer económico del ser humano, comprenderán que el enemigo es enormemente poderoso y que nosotros estamos enfrentando, y uso una metáfora que muy a menudo la comentamos con un estimado amigo magistrado, estamos enfrentando el tren bala con un alfiler. Sabemos que lo único que podemos hacer frente a ese tren bala, que en la metáfora sería el poder financiero internacional, el poder corporatocrático internacional, y nosotros somos el individuo en la vía con un alfiler que naturalmente será arrollado por el tren bala y por ahí llega tan solo a mellar, tan solo a marcar con un puntito la pintura del tren bala. Esa es la metáfora que exterioriza nuestra conciencia de lo que somos y de lo que hacemos frente al poder real. Pero ¿saben qué? Peor es nada. Peor es permitir que el discurso único, el discurso políticamente correcto, que es el que se escucha en el 99.9% de los medios de comunicación de nuestro país, y el que predica el 99.9% de los individuos que acceden a los medios de comunicación, que exista por lo menos ese 0,1%, es altamente meritorio, es altamente importante. Estamos dispuestos no solamente a hacer el sacrificio, sino a enfrentar las consecuencias que inevitablemente el sistema le depara a quien se permite este tipo de actitud. Somos conscientes de los riesgos, somos conscientes de las consecuencias, somos conscientes de las campañas de descalificación, de desprestigio y hasta de las operaciones que se pueden hacer para acallar este tipo de discurso. El discurso que no está condicionado, vuelvo a repetirles, amigos, puede estar equivocado, puedo estar diciendo disparates, pero ¿saben qué? No es un disparate condicionado. No soy un mercenario, no soy un individuo que lleva el discurso que el sistema le impuso porque lo compró. Porque ellos han sabido trabajar en un teatro de operaciones, en un área altamente sensible e importante, que es en el área del psiquismo humano. Ellos, cuando digo ellos me refiero a los dueños del poder real, me refiero a los banqueros internacionales, me refiero a ese cartel, a ese selecto oligopolio del dinero que además es impune, que no es auditable, al que no le llega la justicia y que además es despiadado. A ese sector me estoy refiriendo. Esos individuos saben
que ante el crecimiento demográfico, ante 7.000 millones de seres humanos, no solamente los métodos represivos de carácter prácticos, convencionales, la acción directa, vale decir el Estado policíaco, el terrorismo de Estado, las guerras, saben que eso ya no es suficiente, que ellos tienen que trabajar en otro ámbito más eficiente, que es el ámbito del psiquismo, que es el ámbito de la formación de la mente del ser humano, de lo que el individuo quiera, de lo que el individuo razone o precisamente se le sustraiga la capacidad de razonar. Y entonces hacen enormes inversiones en el campo de los medios de comunicación, en la tecnotrónica, en los institutos de educación. ¿Para qué? Para ganar esa guerra. Ustedes saben, esa guerra es la guerra de cuarta generación, siguiendo la denominación que en su momento le dio el periodista español Manuel Fleitas, de aquella página a la que accedíamos tanto, la considerábamos importante, que era Hallar Noticias. Entonces, ellos han logrado algo muy importante, amigos, y que en esta audición vamos a tratar de estudiar, demostrar, probar y confrontar. Nos han cambiado nuestra matriz axiológica, nos han cambiado nuestra matriz moral, nos han cambiado nuestras prioridades existenciales, nos han cambiado nuestros patrones comportamentales, nos han inculcado que hay un valor supremo, excluyente, prioritario, vital, que es el dinero, ¿Por qué, amigos? Porque ellos son los dueños de la máquina. Muy sencillo, no tiene secreto, porque ellos son los dueños de la maquinita que hace el billete verde o el billete de distintos colores que puede hacer el euro, ¿verdad? Y estoy hablando naturalmente, me estoy refiriendo al sistema financiero occidental, ¿verdad? Me estoy refiriendo al imperio anglosajón, sionista, masónico, que es el que domina el mundo, y que tiene esa maquinita que la usa a diestra y siniestra de papeles falsos verdes, que es privada, que está en manos de una élite. Cuando yo digo élite, son individuos de piel y hueso, de carne y hueso. Es un Rothschild, por ejemplo, a la cabeza de todos. Y después, otras familias oligárquicas de cientos de años en esto. Y entonces los individuos se dieron cuenta que si ellos eran los dueños de algo que producían prácticamente gratis, tenían que lograr que el individuo tuviera como producto más codiciado, por el cual fuera capaz de vender a la madre, ese producto que ellos producen, esa mercancía que ellos producen prácticamente en forma gratuita, sin mayores costos, o los costos aparentes en principio. Costos tiene, vaya si tiene costos, no los pagan ellos. Millones de vidas de seres humanos por día en situación verdaderamente aciaga. Pero no me quiero desviar. Ellos nos han inculcado toda una valoración. Cuando hablo de axiología, hablo de valoración. Hablo de qué es lo que tenemos como valor, para qué realizamos nuestros esfuerzos, hacia dónde encaminamos nuestro esfuerzo, cuál es el objetivo existencial de nuestra actividad y de nuestros esfuerzos. Es el dinero y es el consumo. A través del dinero, el consumo. Esto no es casualidad. Esto está perfectamente armado y diseñado. Entonces,
los grandes medios de comunicación, la academia juega un papel muy importante, amigos. ¿Por qué? Cuando digo la academia, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a todos los centros educativos. Me estoy refiriendo a la formación del ser humano, a la cosmovisión que desde las aulas se le va dando al niño, luego al adolescente, después al universitario, después al profesional. Se le está nutriendo de elementos cognitivos, y si yo, élite con poder absoluto, logro transmitirle falsedades, si logro engañarlo, el individuo va a seguir engañado por toda su vida. Yo siempre recuerdo y siempre la menciono la famosa película de Truman Show. ¿Por qué? Bueno, porque es excepcionalmente ilustrativa de cómo funciona el engaño a través de la formación sistémica. Y no cabe duda que las instituciones del sistema, y esto es muy importante, amigos, las instituciones del sistema están hechas, diseñadas para preservar el sistema, para preservar el status quo. Y cuando hablo de las instituciones me refiero a las instituciones educativas, me refiero a las instituciones políticas, me refiero a las instituciones de la justicia. Todos son engranajes de un motor sistémico. Un motor sistémico tan potente que si algún engranaje va en contra del funcionamiento del motor, se rompe y se cambia. Se rompe y se cambia. ¿Por qué digo esto, amigos? Porque tanto a nivel de la educación, con esa particular trascendencia en la formación del ser humano, los agentes de la educación, los maestros, los profesores universitarios, las gremiales de la educación, los foros de la educación, deben, ahora más que nunca, aceptar, difundir, repetir y machacar en el discurso único correcto. Y el discurso único correcto no se va a exteriorizar, no se va a propalar jamás en esta audición. En esta audición es exactamente lo contrario, las antípodas del discurso correcto. Créanme, estimados amigos, que en lo personal me sería mucho más sencillo, más redituable, menos estresante plegarme al discurso correcto, adular, que es lo que hace la gran mayoría de la academia. Si algo caracteriza a la academia es que son adulones. En esta audición no se adula al poder, se desenmascara al poder. En estas audiciones, quien les está hablando es un protagonista directo, no es un periodista que va a investigar tal noticia, es un individuo que generó la noticia. No es una audición en la que un periodista diga, por ejemplo, la fuerza política en el gobierno tiene características de asociación para delinquir. ¿Por qué tal o cual abogado hizo tal o cual denuncia? No, amigos. En esta audición, el que les está hablando es el que hizo la denuncia y el que tiene los elementos de prueba para referirse al fraude amplio como una asociación para delinquir. Ahora bien, si la asociación para delinquir le ofrece puestos a los otros partidos, y los otros partidos, conscientes de esto que está diciendo el doctor Salle, aceptan puestos, bueno, ¿saben qué? Pasan a ser cómplices de la asociación para delinquir. Pasan a ser cómplices de la asociación para delinquir.
es difícil que ustedes vayan a escuchar este tipo de aseveraciones en otra audición. ¿Y por qué entonces el doctor Salle se exterioriza de esta forma, o exterioriza estos conceptos tan duros? Y amigos, los que me siguen en la radio saben de las denuncias mías por corrupción. Saben además que esas denuncias por corrupción, muchas de ellas han sido archivadas, para utilizar una expresión común, pero muy entendible, de aire, sin ningún tipo de investigación. Ustedes saben, los que escuchan esta audición, que el doctor Salle denuncia las sentencias raras. Y el doctor Salle va al juzgado, luego a la 1:15, y se enfrenta con el juez de la sentencia rara, o con el ministro de la sentencia rara. Sentencia rara que no se da jamás cuando se juzga a un ciudadano común, a la delincuencia marginal. No, ahí no se dan las sentencias raras. Las sentencias raras se dan en el caso Caloya. La sentencia rara se da en el caso enfermeros. ¿Por qué? Y bueno, porque el caso enfermeros no es tanto lo que importen los enfermeros, ellos dos como personas, sino las consecuencias económicas a que daba lugar una sentencia condenatoria sobre individuos que eran dependientes de la Española y del Sistema Integrado de Salud. ¿Por qué? Por las reclamaciones multimillonarias en dólares, no solamente de los casos por los que habían sido procesados, sino también todos los otros que el doctor Bomero, que recibió las denuncias y no las quiso instruir, es decir, derivaba a otro juzgado. Digo esto con nombre y apellido, doctor Rolando Bomero, con el cual tengo un conocimiento de muchos años, porque me derivó a otras sedes con varias denuncias que nosotros llevamos. Pero esto no es casualidad, amigos. Esto es causalidad. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que, como sale en el diario El País, que lo tengo aquí en mis manos, el fiscal que primero pidió el procesamiento de los enfermeros, el doctor Diego Pérez, a quien la magistrado sentenciante, la doctora Dolores Sánchez, al hablar de que se procesó por rumores, naturalmente le está endilgando una conducta técnica en el ejercicio del magisterio del Ministerio Público altamente cuestionable. Entonces el doctor Diego Pérez sale a defenderse y a decir: no procesamos por rumores, procesamos porque tenemos confesiones, procesamos porque tenemos interceptaciones, procesamos porque teníamos un perito médico que nos estaba asesorando. Y en todo caso, usted absolvió por un peritaje de médicos, y aquí viene lo importante, donde dice: es deseable que no tengan intereses con quienes tienen algo que ver en el caso. Vamos a una pausa. Solamente estoy ejemplificando sobre el tipo de audición, el tipo de discurso y el tipo de compromiso, de responsabilidades que estoy asumiendo en estas audiciones. A la pausa y volvemos. Les decía, amigos, volviendo al caso de los enfermeros, que es solamente un ejemplo que estamos manejando para que quienes recién sintonizan este tipo de audiciones, conozcan el formato y el tipo de discurso, así como el compromiso que asume quien está propalando el discurso. Me informaba el operador de que habían llamadas a la radio para que reiterara mi celular por los mensajes. 099-663-580. Miren, vamos a seguir ejemplificando sobre el tipo de audición que vamos a tener en este ciclo del 2015. También en el diario de ayer y en todos los medios de comunicación
salió la noticia de el sistema estalinista, el sistema de espionaje tipo Stasi, que tendrá a su disposición el MPP. Me estoy refiriendo a El Guardián. ¿Y por qué le doy este saborcito, este condimento del MPP? Porque quiero hacer una referencia histórica. Yo les quiero decir que estos que hoy nos gobiernan diciéndonos que son de izquierda, en el pasado, con respecto a estas metodologías de control social y política, que es el espionaje de El Guardián, que seguramente debe tener tecnología israelí, más allá de que me dicen de que es brasilero el sistema, yo me juego a que la tecnología es israelí, no es brasilera, pero veremos. Lo importante es que brasilera o israelí es un sistema de espionaje total y absoluto, ya no hay privacidad. Le quiero decir que yo esto lo conozco, esto no es nuevo, lo que sucede es que se ha generalizado, se ha legitimado, ya existía, yo tuve experiencias. El famoso plan piloto del tipo de justicia que se quiere en el Uruguay se implementó con los juzgados de crimen organizado. ¿O ustedes creen que es casualidad que el doctor Jorge Díaz aparezca 2x3, o apareciera en su momento, con Yulisa codo con codo? Yulisa, la ex embajadora de Estados Unidos. ¿O es casualidad que a los fiscales actuales del progresismo los venga a instruir a gente de la CIA, la DEA y el Departamento de Estado de Estados Unidos a través de lo que siempre digo, la Law Enforcement Agency, que es esa agencia que trata de estandarizar el derecho imperial? Es decir, que quiere a todas las colonias con el mismo sistema, porque eso facilita naturalmente la inversión a las corporaciones, saben a qué atenerse, saben cómo se maneja el derecho. Y además ya están indoctrinados los magistrados, por supuesto. No es casualidad eso. Entonces les decía que esta gente que en el pasado tanto habló del terrorismo de Estado, que tanto habló del control social, del espionaje, de la invasión y extinción de la privacidad, hoy traía El Guardián. Pero es preocupante que Bonomi traiga El Guardián. No. A mí no me preocupa que Bonomi traiga El Guardián. A mí lo que me preocupa es que los jueces, y más me preocupa que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, sin conocer en profundidad, porque eso quedó evidenciado en la entrevista que se le hizo al ministro Ruibal Pino, sin conocer cómo efectivamente funciona El Guardián, ya le hayan dado el visto bueno y le hayan dado la legitimidad que puede emanar de la boca de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Quiero ser bien claro, amigos. El Guardián supone que usted no tiene más privacidad. Punto. No hay más privacidad. Hay un control social, político, individual, total y absoluto. Por ahí, algún confundido salga y diga, pero a Salle no le viene bien nada. Se queja de la seguridad, se queja del cometido esencial del Estado que no se está cumpliendo, y cuando se arbitran los mecanismos para dar seguridad a la empleado, estudiante que sale temprano en la mañana y lo roban, o llega tarde y lo roban, lo asaltan, lo matan, o el comerciante, el taximetrista y todo lo que estamos sufriendo, pues todos sufrimos la inseguridad. Pero amigos, no sean incautos, no sean confiados, no sean ingenuos. ¿Ustedes creen que El Guardián va a funcionar para detectar
los delitos trascendentes que generan el estado de decaimiento del entramado social, de la destrucción que vive el entramado social uruguayo? ¿Ustedes creen que algún banquero, ustedes creen que algún político coimero, ustedes creen que algún gobernante coimero en connivencia con empresario coimero va a ser grabado? Pero si este sistema de espionaje ya estaba operativo, si me han grabado varias veces a clientes míos, yo ya les conté el tema del sexo telefónico la vez pasada en Crimen Organizado y cómo se utilizó el tema del sexo telefónico. Señora, porque si usted no aporta datos, sabe que tenemos esta conversación, que usted tenía sexo telefónico con fulano. Funciona así, pero no va a funcionar para los casos grandes. No me va a funcionar para la regasificadora. No me va a funcionar para la planta de etanol. No me va a funcionar para estudiar los préstamos del Fondes. No me va a funcionar para una cantidad de denuncias que tenemos nosotros instaladas. No me va a funcionar para los banqueros. ¿Se ha hecho algo con el HSBC en este país? No. ¿Qué le pasó a la magistrada que tuvo la osadía de ir a un banco y hacer un allanamiento? Y casi le cuesta el puesto, y el mensaje fue muy claro para todos los otros magistrados. ¿Te volviste loco? ¿Qué dice hacer allanamiento a un banco? No, tesoro. Los allanamientos son para los barrios periféricos, son para los barrios pobres, en los que puedas entrar. En los que puedas entrar, porque hay otros que están totalmente tierra de nadie. Es un control, ¿para qué? Un control político, un control social, un control sistémico. Pero amigos, ¿cuánto hace que están funcionando los juzgados de crimen organizado? ¿Cuántos banqueros han pasado por crimen organizado? ¿Cuántos lavadores de dinero del sistema financiero importante, Goldman Sachs, HSBC, todos los bancos importantes del mundo, ¿verdad? ¿Cuántos han pasado en este país? Ya les conté, uno que tuvo un allanamiento, salió salió la asociación de bancos privados y pegó el grito en el cielo. Ustedes tienen que entender lo siguiente: la justicia es sistémica. La justicia es sistémica. Los juzgados penales son una máquina picadora de carne marginal, de carne pobre. Sí, por casualidad, porque a veces el sistema tiene chisporroteos. Hoy estamos viviendo un chisporroteo del sistema. Hay un chisporroteo en el caso Caloya. Después se lo voy a contar. Pero si por ahí el sistema tiene algún chisporroteo, tiene llaves, tiene fusibles, tiene térmicas, salta esa térmica y punto. En el caso Pluna, por ejemplo. El caso Pluna fue evidentemente un cortocircuito importantísimo. Fue un acto de corrupción, fue un acto de estafa, en la que está implicada enorme cantidad de funcionarios públicos y empresarios, que se gestó, se consumó a partir del 2007 y se mantuvo en el tiempo. Pero claro, había que restarle la trascendencia, la extensión, los efectos colaterales, y entonces hubo toda una operación para ir circunscribiendo el tema de responsabilidad penal. ¿Ustedes creen que esa operativa, esta forma de administrar justicia, se da con el marginal? No. Miren amigos, hay algo que caracteriza a la justicia. La justicia tiene doble rasero. Una cosa es el que tiene padrino, una cosa es el que tiene poder, una cosa es el que viene posicionado y respaldado al juzgado, y otra cosa es el ciudadano común. Cuando hay intereses importantes, ustedes van a ver que se dan las sentencias, los dictámenes fiscales heterodoxos, es decir, los que rompen con la forma en que normalmente se administra justicia para el ciudadano común. Y entonces allí aparecen las grandes teorías, las grandes teorías de los ministros de los tribunales y de los jueces, diciendo, no, pero este caso es el caso especial, este caso es el que nos permite, cuando no lo hice nunca en toda mi carrera, ir al fondo del asunto en la apelación del auto de procesamiento y, estudiando el fondo del asunto, darme cuenta ya desde el comienzo que este individuo ni siquiera debió ser investigado.
Entonces uno que estudió Derecho y que ejerce con el ciudadano común dice, pero perdón, pero este mismo ministro fue en que en el otro caso dijo todo lo contrario. Bueno, hay que fijarse quién está detrás. A ver, siguiendo esta línea, que no me la puede refutar nadie, porque yo invito, si alguien se siente agraviado, si algún juez, fiscal, ministro de la Suprema Corte se siente agraviado, siente que el doctor Salle está mintiendo, que es un mentiroso, es un desfachatado mentiroso, yo lisa y llanamente digo, vengan, vamos a polemizar. Yo traigo mi caso. Vamos al caso de los enfermeros. Yo traigo mi caso. Yo tuve la enfermera del Pasteur que le di pentotal. Porque como no había pruebas para poder demostrar que no lo hizo, yo no tenía pruebas, porque fíjense lo que pasaba, el absurdo. Yo tenía que demostrar que la primera imputación que me hacía la Fiscalía era carente de asidero, que era falsa, que no tenía fundamento. Entonces tenía que demostrar la inocencia, se invirtió el principio de inocencia. Yo tenía la carga de probar la inocencia. Muy bien. Le encajamos pentotal. Nos fuimos arriba todos los operadores a preguntarle. No confesó. No había prueba. Testimonial directa, que dijera sí. Le encajó la sonda nasogástrica y yo lo vi. No, no había. Pero mis amigos, salió condenada. Salió condenada. Estuvo muy poco tiempo en la cárcel porque todo este tema del pentotal nos fue muy bien y en poco tiempo la tuvimos con libertad provisional. Pero fue condenada. Resulta que estos señores confesaron en 4 oportunidades. Confesaron en presencia de los defensores. Teníamos prueba testimonial, prueba de mensajes por interceptación. Y teníamos el resultado muerte, con testimonios que vinculaban la acción con potencial letal al resultado. Y sin embargo, fíjense, tenemos primero una acusación fiscal que los acusa por tentativa. Es decir, sí, el fiscal dice lo siguiente, sí, comenzaron la acción para matar. Se produjo la muerte, pero el fiscal dice sí, pero la muerte no se debió a ese comienzo de ejecución. Yo no sé cómo hace, digo la verdad, no sé cómo hace para interrumpir el nexo causal. Yo no sé quién vino en el medio para interrumpir el nexo causal. Pero lo importante es interrumpir el nexo causal. ¿Por qué? Porque interrumpido el nexo causal, los efectos civiles no caían ni en la española, donde trabaja Tabaré Vázquez, la sociedad de mi nieto, la sociedad que tiene cantidad de préstamos, que si la auditamos es del Estado, pero que además es la segunda casa de la masonería. Esto hay que decirlo fuerte, en voz alta. La gente cuchichea, la gente dice, es masón, sí, es la segunda casa de la masonería. Y está la tercera, ¿verdad?, donde hay muchos masones. Está la tercera, que es la Suprema Corte de Justicia. Claro, ¿quién se anima a decir esto? Pocos se animan a decir esto. Y están los vínculos en este caso. Yo quiero decir los vínculos. Ustedes saben que normalmente el tema médico, hay un seguro médico, cuyo bufete es el de Gonzalo Fernández, que se encarga de toda la parte civil de estas consecuencias. Es decir, la española está asegurada. No es de extrañar que el seguro que tenga la española sea el seguro donde el bufete es de Gonzalo Fernández. Gonzalo Fernández, el abogado de Tabaré Vázquez. Pero también el catedrático en el cual trabaja como aspirante o adjunto a la cátedra, Gilberto Rodríguez. El fiscal que acusó por tentativa. Y yo no sé, pero a mí no me cae bien eso. ¿Qué quiere que le diga? Porque claro, yo tengo el caso de la enfermera anterior, que la condenaron, y tengo a esto que con todos estos elementos de prueba, que en el 99.999% de nuestro país, con una confesión, no hay quien no te condene. Porque con esto de los enfermeros, amigos, el penal de Libertad, Punta de Rieles, Santiago Vázquez, tendría que tener reducida la población a un 10%, el 90% se tendría que ir, si aplicamos el mismo criterio.
Miren, esto es muy sencillo. Por algo el fiscal dice, el fiscal que primero apeló dice, los peritos es deseable que no tengan ningún tipo de contacto con el que tiene intereses en el expediente. Y se acuerdan cuando Huidobro habló de la mafia blanca. Entonces, aquí, en este caso de los enfermeros, resulta que la absolución llega porque un conjunto de peritos, que yo quiero saber si tienen o no vinculación con el Sistema Integrado de Salud o con la española, porque leyeron las historias clínicas, dijeron que los pacientes, que eran pacientes que estaban en el CTI, frente a determinada sustancias que sí entienden que se les suministró, pero que la cantidad no fue suficiente. El aire que se le inyectó a Col, que es cliente mío, el hermano, no fue suficiente. Porque lo hizo un médico estudiando la historia clínica. Todos los otros elementos de prueba, todo lo que inclusive el primer médico forense estableció, se viene al piso. Miren, yo no creo en las casualidades, yo creo en las causalidades. Y por algo sale el fiscal Diego Pérez a defenderse. Pero habría que interrogar al juez que procesó, a Bomero. Porque hay un juez que dice que procesó por rumor, que es Dolores Sánchez. Y el otro juez que no tiene nada que decir. Estos son los cortocircuitos, amigos. Estos son los cortocircuitos. Pero el sistema, vuelvo a repetir, tiene los fusibles, tiene las llaves. Este es uno de los tantos. Mire, le voy a contar otro. Le voy a contar otro cortocircuito del sistema. Tenemos el caso Caloya. Procesado. En este momento reviste la calidad de reo. Es decir, individuo sujeto a proceso. Reo. Premiado por el gobierno por haberle puesto el pecho a las balas, por haber sido el fusible, por haber cortado la cadena, el nexo causal del aparente iter criminis que llegaba a Mujica, por supuesto, que llegaba a Mujica. El que debió ser investigado, el que debió estar en el juzgado era Mujica, porque por algo estaba el secretario de la presidencia codo a codo con Caloya cuando dialogaban con López Mena. Pero el individuo se hizo cargo, dijo, esta es mía. Y entonces, claro, se utilizan códigos. Usted la paró con el pecho, cortó el nexo causal con el resto, la coparticipación, hay que premiarlo. Banquero oficial, sospechado, procesado, lo meto en otro banco o una institución parecida que la Corporación Nacional para el Desarrollo. En definitiva, maneja dinero y maneja crédito, da crédito. Ese fue el premio que le dio nuestro presidente, el masón Tabaré Vázquez. Todo venía muy bien, pero claro, se interpuso el recurso de casación. Cuando se interpone el recurso de casación, ante la Suprema Corte no puede seguir actuando el fiscal de la causa, por una cuestión de jerarquía. Ante la Suprema Corte tiene que actuar el fiscal de corte. Entonces el fiscal de corte recibe el expediente y tiene que decidir si acompaña al fiscal de la causa, en este caso Juan Gómez, o emite un dictamen con un sentido contrario. Claro, ustedes se cuenta. Actuar en un sentido contrario, en este caso, que rompe los ojos, ya no de un ciudadano común, sino de un niño de escuela, ¿verdad? Era muy difícil. Entonces, en el dictamen, el fiscal de corte se inclina por mantener el procesamiento. Es decir, que la Suprema Corte de Justicia case la sentencia salvaje del Tribunal de Apelaciones de Tercer Turno y mantenga el procesamiento y mantenga la prosecución del proceso hasta la sentencia final. Una situación altamente incómoda para el fiscal de corte, altamente incómoda. ¿Por qué altamente incómoda? Porque desde estos micrófonos hemos dicho hasta el cansancio que es un hombre del Frente Amplio, es un hombre del gobierno, es un hombre del fraude amplio, militó en el fraude amplio, lo prepararon en el juzgado de crimen organizado junto a la embajada de Estados Unidos para llegar donde está, para después traer a los agentes a enseñarle a los fiscales, para implementar la reforma del código, traer el código del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el código de la CIA, para aplicarlo en el Uruguay.
ese hombre que se indisponga con un individuo del gobierno que la paró con el pecho, utilizando una expresión futbolera, bueno, es embromado. No está terminado esto. El dictamen no es vinculante. ¿Qué quiere decir que no es vinculante? Que no obliga a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia va a decidir por sí y ante sí si casa o mantiene la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Veremos. Es una época de gran turbulencia en la justicia, porque en el medio de esta situación institucional se da el tema del dinero, del presupuesto. Y bueno, vamos a ver cómo resulta toda esta situación. Ahora, ¿vieron por qué esta audición se llama el poder real? ¿Vieron que lo que ustedes normalmente ven o se les transmite, mejor dicho, lo que se les transmite en los medios de comunicación, es tan solo una parte? ¿Vieron cómo hay por detrás una cantidad de intereses que normalmente nadie se anima a ponerlos de manifiesto? ¿Que son temas tabú? ¿Vieron entonces la importancia de que exista, aunque sea una audición, en la que se puedan ventilar estos temas? Ahora, ¿sabe cuál es el peligro? Que la élite oligárquica tiene dos metodologías. Esto es muy claro, tiene dos metodologías. O te compra o te mata. Así de fácil. Esto no tiene secreto. Ellos tienen primero el dólar o el euro. Te endeudás, pasás a ser un esclavo. Es la famosa deuda de los países, ¿verdad? El país más endeudado del mundo, el país que tiene la peor ratio, es decir, la relación Producto Bruto Interno, deuda externa, es Japón. Le digo por las dudas porque se acuerdan que allá por la década del 80-90 nos hablaron del milagro japonés. Bueno, está en escombro. La mayoría de los países están en escombro. ¿Por qué? Porque la élite nos ha puesto las cadenas de la deuda. Porque la élite quiere endeudar. Entonces la élite tiene dos mecanismos. O te haces un adulón mercenario, que es lo que sucede normalmente, adherís al sistema, el sistema tiene distintos escalafones, distintos niveles. Un profesional universitario que adhiere al sistema la pasa muy bien, desde el punto de vista material. Desde el punto de vista espiritual es un estropajo, porque cuando usted actúa condicionado, cuando usted actúa servilmente, yo pienso que no se puede sentir bien. Pero si por ahí la genética anda mal y el individuo se resiste a la mercadería que ellos tienen, que es la que utilizan para comprar, que es el dólar, bueno, tienen métodos más persuasivos. Naturalmente, son más traumáticos, pero tienen métodos más persuasivos. Quien adopta este discurso, quien adopta esta situación existencial de desafío, de compromiso, no lo hace por intereses. Ustedes saben que muchas veces en mi casa, mi madre, mi hija, mi esposa, mi hijo, me cuestionan por qué, para qué, cuál es el propósito de asumir estos riesgos, este estrés con estas audiciones, con estas denuncias, con las denuncias que hago en el juzgado. Cuando voy llevo la denuncia y la prueba de lo que estoy denunciando. Miren, no tengo mayor explicación, solamente les digo algo: no puedo vivir de otra manera. No puedo vivir alcahueteando, adulando al sistema. No nací para ser lisonjero, no nací para ser adulón. Esto no tiene absolutamente nada que ver con criterios de carácter económicos. Esto es una situación de carácter intrínseca, es del ADN, es de la genética. Voy a seguir en esta línea pese a todos los riesgos que estoy consciente que asumo. La audición en el futuro se desarrollará
con algún componente importante que quiero destacar en estos 3 o 4, un minuto nada más. Vendrán invitados para desasnarme, para mitigar mi ignorancia en cantidad de otras áreas. Tendremos el sistema de los mensajes, daremos unos minutos para leer mensajes de opiniones de la gente y de sugerencias de la gente. Pero fundamentalmente, amigos, lo que haremos es un estudio del material histórico desclasificado que prueba fehacientemente que nuestras teorías con respecto a la existencia de un poder real que está disimulado, encubierto por una farsa que es la actuación de los políticos, es algo absolutamente confesado, objetivado a través de la historia. Por eso, tal vez a ustedes les llame la atención que vayamos hacia atrás en el tiempo, buscando esas confesiones que son tan importantes. La invitación es para el próximo lunes a las 10 de la mañana, que allí comenzaremos entonces con esta operativa que les acabo de describir y con el mismo compromiso de siempre. Hasta el próximo lunes. Yo sé que en el pago me tienen idea. Así pasó El Poder Real con el doctor Gustavo Salle. Nos volveremos a reencontrar el próximo lunes a las 10 de la mañana. Sé abrirme camino para ir donde quiero.